Muy buenas noches con todos. En breve estamos iniciando la clase del día de hoy. Esperamos un par de minutos a que se vayan uniendo sus demás compañeros. Gracias. Buenas noches. Muy bien. Vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla para poder iniciar la clase del día de hoy. Muy bien. Vamos a ver el día de hoy un tema que siempre vamos a ver dentro de lo que es el proceso de primeros auxilios. ¿Ok? Es un tema que nunca va a faltar porque siempre vamos a poder observar de repente en la familia, vamos a encontrar en el trabajo, vamos a verlo incluso en la calle, ¿no? Después de un accidente, de repente incluso hasta jugando fulbito, ¿no? Vamos a ver el día de lo que son fracturas. Algunas generalidades para que puedan identificar básicamente como objetivo del día de hoy lo que son las fracturas, cómo poder reconocerlas, qué tipo de fracturas encontramos. La siguiente clase vamos a realizar qué hacemos frente a esas fracturas. Vamos a ver un poco de lo que es vendaje, vamos a ver un poco de lo que es el uso de férulas, ¿no? Pero el día de hoy, básicamente, cómo nosotros reconocemos que hay una fractura, ¿no? Para nosotros poder identificar lo que son los procesos de las fracturas, debemos de recordar un poco lo que es el proceso de dónde se realiza, ¿no? Básicamente, dónde nosotros vamos a poder encontrar, ¿sí? Tenemos acá nosotros, perdón, tenemos acá nosotros lo que es el esqueleto, ¿sí? Tenemos el esqueleto. Básicamente nosotros nos contamos con 206 huesos, ¿sí? 206 huesos. Sin embargo, debemos de nosotros tener en cuenta que dentro de lo que son esos 206 huesos, de repente por ahí en algún momento ustedes van a buscar en los libros, en los textos, van a mencionar, doctor, pero yo he encontrado 213. Doctor, yo he encontrado 205, ¿no? De manera atómica, y de acuerdo a lo que es los libros, bueno, sí, estudios en medicina, consideramos para ello 206. Pero ¿por qué encontramos a veces más? ¿Por qué encontramos menos? Muchos autores consideran, por ejemplo, los huesecillos que tenemos en el oído, ¿no? Que normalmente son tres, martillo, yunque y estribo, ¿no? Si hablamos de 206 más 6 a cada lado, y tienen 202. Algunos consideran lo que es el hueso yoides, este hueso de acá, ¿no? Que se encuentra por encima de lo que es la laringe, ¿no? Y ahí están los 213 huesos, ¿no? Otros no lo consideran, ¿sí? No lo consideran, pero consideran, ¿qué hueso? Consideran consideran lo que es el hueso que encontramos a nivel de la zona sacra, ¿no? Acá encontramos. Vamos a, vamos a retirar un poquito lo que son
estos filamentos, ¿ok? Lo que estoy eliminando vienen a ser tendones, ¿sí? Ligamentos que normalmente, perdón, son ligamentos que normalmente unen hueso con hueso, ¿no? Para poder fijarlo. Los tendones funcionan más en los músculos, ¿sí? Estos ligamentos, ¿sí? Van a unir a todos los huesos, son fibras bastante rígidas, gruesas en algunos lugares y bastante resistentes. De repente ustedes han podido ver al momento que consumen algún tipo de animal, ya sea por ejemplo el pollo, ¿no? Cuando quieren sacar o de repente quieren romper o sacar la pierna de la cadera del pollo, ya hay unos filamentos blancos, rígidos, duros que los unen. Eso vienen a ser los ligamentos, ¿no? En algunas ocasiones, ¿qué sucede? Estos huesos que encontramos acá, esta viene a ser el sacro y esta viene a ser el coxis, normalmente son huesos fusionados, son huesos unidos, ¿sí? Pero que en algunos textos, en algunos autores lo consideran de manera independiente. El coxis 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4, y lo que es el sacro 5, ¿no? Pero normalmente se consideran uno solo ya que se vienen unidos. En otros casos lo consideran separados, ¿no? Consideran separados. Sin embargo, nosotros básicamente en lo que es fracturas, lo más común que nosotros vamos a poder encontrar son en los huesos largos. Estos huesos que encontramos acá, ¿no? Igual manera, a nivel de lo que son los miembros inferiores, ¿no? A nivel de lo que son los miembros inferiores, encontramos también los denominados huesos largos. Su misma forma lo indica, ¿no? Los huesos largos. Y justamente en esas zonas es donde nosotros mayormente vamos a poder encontrar lo que es estas fracturas. Ojo, es muy diferente a lo que es un esguince, muy diferente a lo que es una dislocadura, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es una dislocadura, hablamos de una dislocadura cuando observamos que en la articulación, esta es una articulación, ¿sí? Articulación de la cadera, esta articulación se ha desplazado, es decir, esta parte que es la cabeza del fémur, este es el hueso del fémur, ha salido de lo que es su ubicación normal. Esta cavidad que encontramos acá se denomina acetábulo, ¿sí? Esta cavidad de acá, ¿sí? Y cuando vemos el hueso del fémur, esta es la cabeza, se unen como si fuera un muñequito, ¿no? Un muñequito articulado. Tiene la misma anatomía. Pero muchas veces, y sobre todo en las eh, personas adultas, adultos mayores, en ocasiones esto se desplaza, pero más frecuentemente se fractura. Se fractura a este nivel, ¿no? Entonces, para nosotros poder reconocer un poco cómo es el proceso de las fracturas, vamos a recordar un poco de lo que es esta parte de anatomía, ¿sí? Esta parte de anatomía. Normalmente, como todo, empezamos nosotros de manera cefalocaudal, es decir, vamos a ver lo que es el proceso de cabeza a pies, ¿sí? Nosotros debemos de recordar que a nivel de la cabeza, ¿sí? En la cabeza, nosotros tenemos 22 huesos, 14 en la cara y 8 en el cráneo, ¿sí? 8 en el cráneo. Y lo que nosotros debemos de tener en cuenta son los huesos que son más visibles. Ya sea, por ejemplo, en este caso, si es un accidente, muchas veces tenemos lo que es este hueso que es el frontal, ¿sí? Este viene a ser el cigomático o malar, justamente lo que encontramos a nivel de las mejillas, ¿no? Esto viene a ser el maxilar superior, ¿sí? Maxilar superior. Y este viene a ser el maxilar inferior, ¿ok? Maxilar inferior. Claro, hay otros huesos más pequeños que conforman lo que es el rostro, ¿no? Ya sean, por ejemplo, por acá, un huesecito muy pequeño que viene a ser el etmoides. Tenemos por acá lo que es el nasal, que son dos nasales. Más acá tenemos el lagrimal, ¿sí? Que son huesos que en parte van a formar lo que es los huesos de la cara. Sin embargo, si nosotros encontramos, le vamos a dar vuelta a nuestro cráneo, si nosotros encontramos los huesos del cráneo propiamente dicho, vamos a poder observar lo siguiente.
¿sí? Vamos a poder observar lo siguiente. Este hueso que se encuentra en la parte posterior viene a ser el occipital. Este es el occipital, solamente es uno, ¿sí? Un occipital. Esto vienen a ser los parietales, ¿sí? Los parietales. Solamente estamos viendo esto como referencia, ¿sí? Y este es el hueso temporal, ¿no? Este es el hueso temporal. Justo vamos a tener lo que es en este hueso temporal algo particular. Si ustedes se dan cuenta, acá encontramos una hendidura. Esta hendidura de acá. Viene a ser el conducto auditivo, ¿no? Justamente por acá va lo que es el pabellón auricular, ¿no? En un accidente de tránsito, lo que muchas veces se fractura, ya sea que estás en moto, ya sea que de repente has sido atropellado y caes al pavimento con suma fuerza, es la zona frontal, zona parietal y zona occipital, en ese orden, ¿sí? En ese orden. Incluso en algunas ocasiones lo que es este hueso, que viene a ser el hueso parietal, se rompe de tal manera que se oculta y tenemos a la vista lo que es el cerebro. Y sucede. Tenemos pacientes, por ejemplo, que muchas veces se han fracturado, se han roto lo que es la parte de la piel por el roce con la pista, ha fracturado lo que es el hueso y se ve la masa encefálica. Se ve la masa encefálica. Y el paciente muchas veces está consciente, te está conversando, te está hablando. Pero el problema es que tiene riesgo de presentar múltiples complicaciones, ¿no? Múltiples complicaciones. Entonces, tenemos nosotros eso de acá, ¿no? A nivel de lo que es la cabeza. Lo que sí es mucho más peligroso, por decirlo así, mucho más peligroso, es a nivel de la columna vertebral, seguido de lo que es el cráneo. ¿Por qué? Porque a nivel de lo que es la columna vertebral, que es todo esto de acá, nosotros vamos a tener en su interior, ¿a quién? Tenemos a la médula espinal. Es como que ustedes, por ejemplo, tengan una red de cableado a este nivel, en sus casas, un cableado principal. ¿Y qué sucede? ¿Qué parte si ese cableado se rompe o se corta? Simplemente llega de evitar de poder enviar información nerviosa hacia los demás órganos, sistemas y sobre todo lo que son extremidades, ¿no? De tal manera que muchas veces el paciente puede quedar cuadrapléjico si se secciona completamente esta zona que es la zona cervical, puede quedar parapléjico si es la zona lumbar, ¿no? Entonces es bastante cuidado cuando nosotros vemos a un paciente accidentado, ¿no? Sobre todo cuando es un atropello o está en moto. Siempre hay que sospechar de un trauma vertebral. Por eso muchas veces el paciente está atendido y ¿qué es lo primero que le decimos? No se mueva. Quédese recostado mientras se llama lo que es el servicio de emergencia, el 116 o el 106, perdón, el 105, y que pueda venir a asistir. Lo que le coloca normalmente, ¿qué cosa es? Un collarín. Eso es para poder inmovilizar sobre todo la zona cervical, que es una zona que es muy frágil al momento que se produce un accidente. Sin embargo, nosotros vamos a tener en cuenta, muy aparte de ello, lo que es la zona del tórax. Estas son las costillas, 12 a cada lado, ¿no? 12 a cada lado. Y lo que nosotros vamos a ver acá, y muchas veces incluso vamos a poder encontrar que también se fractura con mucha frecuencia. Viene a ser este hueso de acá. ¿Alguien sabe cómo se llama este hueso? Uy, ya lo puse en la pantalla. Es clavícula, ¿no? Es la clavícula. Pero que sin embargo nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. El proceso de fractura de las clavículas, y lo más frecuente, es en la parte media de la clavícula. ¿Y cómo nosotros los vamos a poder detectar? Muchos lo relacionan con lo que es una tecla de piano. ¿Cómo así, doctor? Me dirán ustedes. Porque cuando se presiona lo que es una clavícula que está fracturada, tiende a presentarse como si fuera una tecla. Ustedes presionan la tecla y regresa a su sitio. Presionan la tecla y regresa a su sitio.
Ese es el proceso de la fractura, ¿no? Fractura en forma de tecla que es de la clavícula. Y normalmente y por lo general es en la porción media de la clavícula, ¿no? Las costillas también son frecuentes, pero normalmente cuando hay un accidente de tránsito, automovilístico o un atropello, ¿no? El problema con las costillas es que si se produce lo que es una fractura, puede perforar pulmón, ¿sí? Vamos a ver lo que son los pulmones. ¿Ven? Ahí están los pulmones, ¿sí? Puede perforar y vamos a producir un problema denominado neumotórax. ¿Qué sucede? Ustedes saben que el pulmón contiene oxígeno, aire en su interior. Si se presiona y se perfora el pulmón, ¿qué sucede? Va a parecer un globo, como si fuera un globo. Se empieza a desinflar y se vuelve muy pequeño. Pero ¿qué pasa con el aire que sale? Se llena toda esta cavidad. A eso se llama neumotórax. Neumo, de aire, tórax, ¿no? Por la ubicación. Neumotórax. Y como va a empezar a aumentar lo que es la presión, el paciente no puede respirar y presenta dolor a nivel del tórax, ¿no? A eso se llama proceso de aumento de presión intratorácica, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos ver que sí hay lo que es un proceso de fractura, ¿no? El paciente está con dolor en el tórax, no puede respirar adecuadamente, ¿no? De repente ustedes le levantan el polo y ven un tremendo hematoma, ¿no? Un hematoma. Entonces el paciente ha presentado una fractura y ha perforado pulmón. Ese es uno de los riesgos. Por otro lado, encontramos un órgano a ese nivel que participa en todo el proceso del metabolismo. ¿A quién me refiero? Al hígado, ¿no? Bueno, vamos a retirar esto que viene a ser, ya, este es el hígado, ¿no? Esto viene a ser el hígado. Bueno, lo que se está marcando son las porciones del hígado, pero todo esto es el hígado. Obviamente que si hay un proceso de fractura de las costillas en las partes inferiores, puede llegar a perforar también el hígado, ¿no? Si queremos la clasificación, son 7 verdaderas, 3 falsas, y lo que mencionan que se quitó Talía, ¿no? Para tener esas cinturitas, las 2 flotantes. Acá están, una y 2 flotantes. Ahí se encuentran en la parte posterior. Las verdaderas son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 verdaderas. Y estas son las 3 falsas. ¿Por qué se llaman 3 falsas? Porque simplemente no se unen directamente a este hueso que se encuentra en el medio, que se llama esternón. ¿Sí? Esternón. Eso es lo que nosotros vamos a ir observando a nivel lo que es el tórax. En la parte posterior, ¿qué tenemos? Tenemos estos 2 huesos que tienen la función de proteger la zona posterior, que vienen a ser las escápulas, ¿no? Las escápulas, justamente a ese nivel se unen con lo que es la clavícula y que forman lo que es la zona del hombro. Continuando con lo que es la ubicación de los huesos, ¿sí? La ubicación de los huesos, este hueso se denomina húmero, ¿sí? Húmero. Y que como todo hueso largo, tiene 3 porciones. Una porción superior, una porción inferior, que se denominan epífisis, ¿sí? Se denominan epífisis. Y una porción media que se denomina diáfisis. Eso es lo que nosotros vamos a poder ir observando, incluso porque algunas fracturas tienen ese nombre, ¿no? Acuérdense bien, epífisis y diáfisis. En algunos casos van a encontrar la unión entre las epífisis y las diáfisis, no se observa bien acá, pero a este nivel se encuentra lo que nosotros vamos a conocer como la metáfisis, sobre todo en niños y en algunos adolescentes, porque esa zona es todavía la porción de crecimiento que se tiene. Es una porción cartilaginosa, ¿no? Por eso, cuando los niños, por ejemplo, quieren saber de repente, o son muy bajitos y la mamá está preocupada porque no crece, ¿no? Le toman una plaquita de rayos X a nivel de las manos. ¿Por qué de las manos? Para poder visualizar si aún en estos huesos largos que encontramos acá, hay la presencia de la metáfisis. Si encontramos la presencia, quiere decir que ese niño va a seguir creciendo, ¿no? Va a seguir creciendo. Por otro lado, tenemos otros 2 huesos largos, que vienen a ser el cúbito y el radio.
Y estas vienen a ser las falanges a nivel de los dedos, ¿no? A nivel de los dedos. Vemos acá. ¿Cómo yo puedo reconocer estos huesos, no? Tengo lo que es, este viene a ser el radio y este viene a ser el cúbito. Miren su mano, miren la palma de su mano. Ahora ubíquense en lo que es su pulgar. ¿Cuántas falanges tiene? Tiene una y dos falanges, porque cuando ustedes doblan el dedo van a ver que solamente hay dos huesitos. Y yo les digo, radio, ¿cuántas sílabas tiene? Dos sílabas. Entonces cuento uno, dos. Entonces a ese lado se encuentra el radio. Eso es para que se puedan acordar una vez. Sin embargo, en el lado contrario tenemos el otro hueso que se denomina cúbito. ¿Sí? Cúbito nos ubicamos en lo que es el dedo meñique. ¿Cuántas falanges tiene? Uno, dos, tres falanges. Si ustedes doblan su meñique, se van a dar cuenta que hay tres huesecitos en el dedo. ¿Cuántas sílabas tiene cúbito? Tres sílabas. Cúbito, ¿no? Son tres sílabas. Y para ese lado, entonces, se va a encontrar lo que es ese hueso, ¿no? Entonces, ustedes van a poder identificar fácilmente en dónde se encuentra el radio, dónde se encuentra el cúbito, ¿no? Siguiendo, vamos a poder tener en cuenta lo que es, y lo que es muy común, sobre todo en ancianitos, ¿no? En personas adultos mayores, lo que es la zona de la cadera formada por lo que es la pelvis. Y la pelvis, de igual manera, está formada por los siguientes huesos. Está formada por lo que es este hueso grande de acá, ¿sí? Que es el hueso, bueno, este solamente lo que menciona es la porción, que es el ilio, ¿no? El ilio. Esto forma lo que es la pelvis, junto con el hueso del lado contrario, ¿sí? Hacia la parte anterior encontramos lo que es la sínfisis del pubis, la sínfisis del pubis. Hacia la parte posterior está el sacro y está el coxis. Entonces, todo se une, ¿no? Y todo esto forma lo que es la pelvis, ¿sí? La pelvis. Ahora, ustedes se dan cuenta lo que es este orificio de acá, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando observamos lo que es el proceso del orificio, ¿sí? Por ejemplo, este viene a ser de un hombre. Si lo cambio, miren la diferencia. El de una mujer, ¿no? Es un hombre, este es el de una mujer. Miren, el de la mujer tiene la forma de un corazón, ¿no? Tiene la forma de un corazón. Mientras en el hombre es un poco más ovoidea, ¿sí? El diámetro es mayor, ¿no? Ya no tiene la forma de un corazón. Aparece lo que es un círculo, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos vamos a poder dar cuenta, por ejemplo, si la estructura ósea, que muchas veces se encuentran, y eso es lo que hacen muchas veces los peritos o los que se encuentran en medicina legal, ¿no? ¿Cómo reconozco yo, por ejemplo, que este esqueleto es de un varón o de una mujer, ¿no? Entonces simplemente me dirijo a cómo es la forma de la pelvis, ¿no? La forma de la pelvis. Obviamente que el cráneo también tiene sus características, pero muchas veces van a lo que es la forma de la pelvis y la forma de lo que tiene la forma de un corazón, ¿no? Tiene sus dimensiones también, ¿no? Normalmente nosotros llamamos parte de lo que son las dimensiones para evaluar si es que son óptimas o no son óptimas para el proceso de parto, ¿no? De repente por ahí escuchado, no, tiene una pelvis estrecha, ¿no? Tiene una pelvis, ¿no? Y muchas veces vemos lo que es la zona en la cadera, ¿no? Pero directamente ahí, básicamente, parte de lo que es medicina, no nos damos cuenta un poco lo que es, o no tenemos esa referencia, ¿no? Nosotros realizamos lo que es el proceso del tacto vaginal, ¿no? Tacto vaginal. Entonces, realizamos lo que es unos diámetros, tiene que tener unos 10 a 11 centímetros de diámetro. Si tiene esas dimensiones, entonces es una buena pelvis para lo que es el proceso del parto, ¿no? Proceso de parto. Siguiendo en la parte inferior, nosotros encontramos, por ejemplo, el proceso de las articulaciones que forman la cadera. Este es el hueso, ¿sí? Coxalo-ilíaco, ¿sí? Y se une con lo que es
la cabeza del fémur. Entonces, la articulación se denomina coxofemoral, ¿no? Coxofemoral. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces las personas mayores o ancianas tienden a presentar fracturas en estas zonas, sobre todo cuando tienen problemas de osteoporosis, ¿no? Ahora, normalmente les indican lo que es un proceso de prótesis, ¿no? Prótesis. Pero acá también hay indicaciones. Normalmente un proceso de prótesis te dura 10 años. 10 años, ¿no? Y como es un proceso quirúrgico, proceso invasivo, y que vamos a poder encontrar directamente que dentro de lo que es este proceso también existe lo que es una complicación a nivel de lo que es la superficie que está en contacto con ese hueso, puede llegar a provocar que este hueso empiece a desgastarse, ¿no? A desgastarse. Ese es uno de los problemas, por eso se recomienda muchas veces que la prótesis sea sobre todo para pacientes que tengan 60 años a más, ¿no? 60 años a más. Si tienen 40, 45, muchas veces no recomiendan una prótesis, más bien tratan de reconstruir o simplemente tratan de poder reforzar lo que es la zona, ¿no? Por otro lado, vamos a poder nosotros encontrar que este hueso que encontramos acá, que es el más largo de todo el cuerpo, es el fémur, ¿no? Como ustedes ya se acuerdan, tiene 3 porciones, igual que los huesos largos. Diáfisis, perdón, epífisis y diáfisis, ¿no? Epífisis y diáfisis. Ahora, acuérdense de esto. Nosotros vamos a poder encontrar que existe una línea media imaginaria, ¿no? Una línea media imaginaria. Entonces, todo lo que se encuentre más cerca de esa línea media imaginaria se denomina proximal. Y todo lo que se encuentra más lejos se denomina distal. Entonces, para poder saber nosotros, por ejemplo, cuál es la epífisis que ha sido fracturada, tenemos esa referencia. Si ha sido la fractura a este nivel, ¿sí?, del fémur, y como está más cerca de la línea media, lo denominamos epífisis proximal. Este de acá, como está más cerca a la línea media, se denomina epífisis distal, ¿no? Epífisis distal. Entonces, de esa manera nosotros con los nombres ya ubicamos, ¿no? Fractura en hueso fémur, epífisis distal. Ah, ya. Incluso, fractura en hueso fémur izquierdo, que vendría a ser este, en diáfisis distal, ¿no? Un poquito complicada la situación, pero nos vamos a ir dando cuenta conforme vayamos avanzando, ¿sí? Conforme vayamos avanzando. Dentro de los huesos a nivel de la pierna, nosotros tenemos a 2 huesos y uno que forma lo que nosotros conocemos como la canilla, ¿no? Este de acá. Un hueso bastante duro que viene a ser la tibia, ¿no? Es la tibia. Y hacia el lado externo, acuérdense bien porque vamos a ver en algunas láminas de radiografía, hacia el lado externo, ¿a quién tenemos? Tenemos al peroné, ¿no? Tenemos al peroné. Y unido siempre por lo que son ligamentos, ¿no? Este de acá es un ligamento que nosotros vamos a poder encontrar que muchas veces se rompen, sobre todo en los futbolistas, ¿no? Hay un futbolista, por ejemplo, que es muy conocido de la década pasada, ¿no? Si quieren saber incluso del siglo pasado, porque estuvo jugando hasta finales de la década del 90, ¿no? Un brasileño, ¿no? Ronaldo. ¿Qué pasó con él? En un momento hizo un esfuerzo innecesario, hizo un proceso mecánico en el cual nosotros vamos a poder observar que este ligamento, que el ligamento rotuliano, perdón, se rompe, se secciona. Acá, ¿qué encontramos? Acá encontramos la rótula y está sostenido por lo que es este ligamento. Al romperse este ligamento, esta rótula, ¿qué pasó? Subió, se elevó y estuvo por acá, se observó por este lado. Estuvo en reposo por unos 6 meses, un tiempo muy poco para poder recuperarse directamente. Pues, ¿qué pasó? Ingresó a jugar nuevamente y el ligamento se rompe otra vez, ¿no? Y ahí ya estuvo por mucho más tiempo fuera de las canchas, ¿no? Fuera de las canchas.
Por otro lado, dense cuenta muchas veces incluso de lo que podemos encontrar dentro de lo que son algunas lesiones. Aquí encontramos lo que son los ligamentos también, ligamentos laterales, ¿no? Colaterales, ligamento medial, ¿no? Entonces, vamos a poder encontrar que estos ligamentos, por un esfuerzo innecesario, sobre todo en deportes extremos, pueden romperse. Pero me gustaría que vieran algo más también. Y vemos por acá. Acá existen dos ligamentos, ¿no? Dos ligamentos. Vamos a retirar esto. Ahí está. Ven ustedes, hay dos ligamentos. Eso vienen a ser los ligamentos cruzados, que también sostienen a la articulación de la rodilla. Ligamento cruzado anterior y este de acá que viene a ser el ligamento cruzado posterior, ¿no? Estos son ligamentos que internamente también sostienen a lo que es la rodilla, ¿no? La articulación de la rodilla. Muchas veces tienen de repente golpes, traumas, les duele esta parte. Ah, ya, el doctor me ha dicho entonces que es un ligamento lateral medial. ¿Por qué? Porque está cerca al medio. Ok. Si es a este nivel, ah, ya, estos son ligamentos laterales, externos, ¿no? Pero de repente por ahí se palpan acá, no me duele, acá no me duele, pero me está doliendo la rodilla. Entonces, ¿qué sucede? Se palpan adelante, tampoco me duele, pero tengo dolor en rodilla. Entonces puede haber, pero puede movilizarlos usted muy bien. E incluso a veces hay un pequeño chasquido, ¿no? Ah, ya, entonces tengo lesionado o está inflamado los ligamentos cruzados. Claro que el traumatólogo tiene procedimientos y técnicas para poder determinar si es que realmente están lesionados, ¿no? Pero basta con un indicio para que ustedes puedan tener en cuenta. Por otro lado, ustedes de repente han escuchado bastante los meniscos, ¿no? No, tengo inflamados los meniscos, si se palpan adelante o se palpan al costado, pues es falso porque los meniscos no se encuentran externamente. Los meniscos son unos cartílagos que tienen la función de evitar el roce y el contacto entre hueso con hueso. Estos vienen a ser los meniscos, ¿ven? Los meniscos. Menisco medial y menisco lateral. Ahora, ¿qué sucede? Como son cartílagos, pueden desgastarse y pueden llegar a provocar dolores intensos a nivel de rodilla. Les cuento un caso que me pasó una vez. Llega al consultorio una paciente, tenía su tomografía, tenía su placa rayos X, un promedio de unos 45 años de edad, y le dolía mucho ambas rodillas. Y cuando se vio la placa rayos X, bueno, solamente se vio lo que es la parte ósea, porque no se ven las partes blandas. Sin embargo, cuando se vieron las resonancias, ¿sí? Observamos justamente que la zona de los cartílagos estaban desgastados. Esta parte de acá eran mucho más grandes y se habían adelgazado. Pero ¿qué es lo que nos decía? Doctor, pero yo me alimento bien. Practico danza desde hace 30 años. Pero ¿por qué están mis meniscos y mis cartílagos de esa manera? Porque simplemente la paciente, de cierta forma, había practicado tanto tiempo lo que es la actividad. Es posible incluso que sin el cuidado necesario en algunos casos, pero solamente por la actividad y el roce continuo, ¿sí? Roce continuo, había desgastado estos cartílagos. Doctor, ¿se pueden regenerar esos cartílagos? No, difícilmente se regeneran. Solamente tendrían que tener en cuenta lo que es disminuir lo que es el proceso de actividad o no realizar ese tipo de actividad que le ha provocado esta lesión y simplemente tratar de consumir cierto tipo de alimentos que al menos disminuyan lo que es el proceso de continuo desgaste de ese cartílago, ¿no? De ese cartílago. Entonces nosotros teníamos ese inconveniente, ¿no? Teníamos ese inconveniente. Pero bueno, muchas veces es parte de lo que nosotros observamos y vemos. Otro proceso que nosotros vamos a poder encontrar y que es muy común también es las lesiones a nivel de los tobillos, ¿no? Ven ustedes, los tobillos son bastante cubiertos y es un poco difícil incluso hasta que se pueda
se pueda doblar o se pueda lesionar. Está completamente cubierto por ligamentos muy resistentes, pero puede llegar a producirse lo que son estas lesiones, ¿sí? Puede llegar a producir estas lesiones básicamente por un esfuerzo mecánico, un trauma directo, ¿no? Vemos acá. Estos son los ligamentos, ¿no? Vamos a ir eliminándolos uno por uno para que puedan observar la parte interna. Bien. Y todavía continuamos con más ligamentos, ¿no? Que unen lo que es incluso el peroné, incluso lo que es la tibia, ¿no? Vemos acá. La tibia. ¿Eh? Y seguimos, ¿no? Lo unen a lo que es la zona del talón. El talón está formado por un hueso que se denomina hueso calcáneo, ¿no? Hueso calcáneo. En algunas ocasiones vamos a poder observar que el proceso de fractura no necesariamente se produce a nivel central, se produce a nivel de las epífisis. Se rompen, ¿sí? Estos maleolos que encontramos acá, ¿no? Estos vienen a ser los huesitos que normalmente tocamos cuando agarramos lo que es la zona del inicio del pie, ¿no? En muchas ocasiones, por ejemplo, vamos a poder observar que este tipo de fracturas requieren lo que es una atención inmediata, ¿no? Porque no sabemos si es que es una fractura o es un esguince, ¿no? Un esguince. Vemos acá. Cuando hablamos lo que es un esguince, ¿no? Cuando se ven afectados lo que son estos ligamentos, ¿no? Cuando se ven afectados lo que son los ligamentos, que puede ser parcial o total, ¿no? La luxación es cuando esta articulación sale de su lugar, se mueve el hueso, ¿no? Y obviamente observamos deformidad del área, ¿no? Deformidad del área. Eso viene a ser una luxación. Ahora, un problema muy común que tenemos, ¿no? A nivel del pie, observen el pie. Vamos a quitar esta parte de acá, para que puedan observar lo que es el pie, ¿no? Vamos a quitar lo que son algunos ligamentos directamente, ¿no? Algunos ligamentos, ¿sí? Vemos acá. Normalmente tenemos lo que es en el pie, ¿sí? El tarso, el metatarso, que es hasta la zona del empeine, así se llaman, y las falanges, que son los dedos, igual que en la mano. Muchas veces vamos a observar lo que es un ligamento, lo que se llama la aponeurosis plantar, ¿no? Y acuérdense porque a muchos les ha pasado esto, ¿eh? A muchos les ha pasado esto. En ocasiones, por ejemplo, por golpes repetitivos a esta zona, ¿sí? Sobre todo a este nivel del talón, de repente están caminando con zapatos muy delgados, de planta muy delgada, y tienen a golpearse o producirse presión sobre piedritas o golpes directamente sobre el talón, que va a llegar momentos en los cuales se tienden a inflamar ciertas zonas de este ligamento, ¿no? Es muy diferente a lo que se llama el espolón, ¿no? El espolón calcáneo, que es este de acá, ¿no? Que se produce como una sobresaliente y una formación que tiene el hueso y que cada vez que se pisa, ¿no? Produce un dolor muy intenso. Pues cuando se inflama lo que es la zona, ¿sí? Se produce una fascitis plantar, ¿sí? Así se denomina. Lo que se tiene que hacer muchas veces es la toma de antiinflamatorios, ¿sí? No hay un proceso adicional que se pueda tener y muchas veces se vuelve crónico el dolor. Pero lo recomendable es utilizar calzados que eviten el contacto muy fuerte sobre una superficie ósea en dirección al suelo e incluso zapatos que sean o que tengan la plantilla muy delgada, ¿no? Evitar lo que son ese tipo de calzados. Muchas veces recomiendan lo que son esas zapatillas que son para correr, footing, que tienen lo que es esa almohadilla, sobre todo a nivel del talón, y resulta con muy buenos efectos, ¿eh? Muy buenos resultados. Muy buenos resultados. Muy bien. Básicamente lo que les quería mostrar con esta parte del proceso directamente de reconocimiento de algunas piezas óseas, ¿no? De algunas piezas óseas, ¿no? Que es importante que nosotros podamos reconocer, recordar de repente, para poder continuar con lo que es la parte de las fracturas propiamente dicho. ¿Okay? Muy bien. Entonces, entramos a lo que es fracturas. ¿Qué viene a ser una fractura?
viene a ser la solución de continuidad de lo que es un hueso directamente. Es decir, los huesos se han roto, básicamente, ¿no? Es el término correcto, y que dentro de todo lo que es el proceso, vamos a poder tener en cuenta que existen ciertas anomalías y cómo nosotros poder reconocerlas. Vemos acá. Lo primero que vamos a ver en una fractura es el problema funcional, ¿no? No va a poder movilizar adecuadamente, ¿no? Más que todo por el dolor. Pero a nivel de lo que es la articulación, que viene a ser la unión de dos huesos, mientras no se vea afectado, sí se puede realizar el movimiento. Pero hay deformación de las porciones largas directamente. Ven ustedes, esto no es un proceso normal. Es exactamente a nivel de lo que es, ¿sí?, el antebrazo, y se encuentra lo que nosotros encontramos como una fractura. Si la deformidad fuera a nivel de lo que es una articulación, podríamos sospechar no solamente de una fractura, sino también de una dislocadura, que viene a ser el desplazamiento de una articulación. ¿Okay? El desplazamiento de una articulación. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos acá, ¿no? Directamente. Vemos acá, ¿ven? Acá nosotros ya podemos sospechar directamente de que, de lo que es una fractura versus una dislocadura, ¿no? Porque está justamente a la altura de la muñeca. Está justamente a la altura de la muñeca. Ahora, así sea una fractura o así sea una dislocadura, se tiene que alinear. Para poder saber exactamente cómo se encuentra, ¿qué hace el traumatólogo? Le va a tomar una plaquita de rayos X, ¿sí? Una placa de rayos X, de manera frontal y de manera lateral. Ese es para poder observar cuáles son todas las dimensiones que tienen y poder exactamente ver si es que requiere una férula, requiere un yeso, requiere un vendaje, ¿no? Después, y cómo alinearla, ¿no? Y cómo alinearla posteriormente. Vemos acá, una persona adulta mayor, ¿sí? Una persona adulta mayor, en la cual nosotros vamos a poder encontrar ciertas características, ¿sí? Ciertas características. Observen bien lo que es esta pierna. Alineada, recta, ¿sí? Una paciente de 65 años que había sufrido una caída en su domicilio y llega a emergencia por dolor, ¿no? Y e inmovilidad a nivel de lo que es esta pierna, ¿no? Dolor en la cadera e inmovilidad en esta pierna. Pero observen ustedes, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta sin que nos diga? Nosotros estamos frente a la paciente y nos dice, y nadie nos dice que tiene una fractura o tiene una dislocadura. Entonces, ¿cómo reconocemos nosotros? Miren acá, esta pierna está alineada. Sin embargo, esta pierna, cuando observamos ya sea una fractura o una dislocadura, se mantiene flexionada. Puede estar flexionada hacia adentro o puede estar flexionada hacia afuera, ¿sí? Eso ya depende de la dislocadura o la fractura, si es anterior o posterior. No entramos a más detalles. Aparte de lo que es la flexura, ¿sí?, ya sea interna o externa, la pierna se va a cortar, acorta su tamaño, acorta su dimensión. Entonces quiere decir que hay un proceso ya sea de fractura o dislocadura que se ha desplazado, ya sea de manera anterior o posterior a la cadera, y que requiere lo que es primariamente una placa de rayos X. Y de acuerdo a ello, se viene a realizar lo que es el procedimiento. Normalmente, para su información, cuando es una persona joven, ¿sí?, y hay un proceso de dislocadura, es decir, se ha desplazado la articulación de la cadera, los músculos se contraen de tal forma que ejercen lo que es una tensión en ese lado. Entonces, de manera manual, el médico no va a poder realizar la tracción porque lo que tiene que hacer es estirar la pierna, ¿no? Jalar la pierna, valga la redundancia, para que la articulación pueda llegar y ubicarse a su lugar. En el caso de un desplazamiento, en el caso de lo que es una dislocadura, ¿no? En ese caso, por ejemplo, entonces, ¿cómo se hace? Ingresan a sala de operaciones. ¿Y qué hacen en sala?
le administran anestesia al paciente. Al administrar anestesia, toda esta zona muscular se relaja. Entonces va a ser mucho más sencillo que se pueda hacer que la articulación vuelva a su posición normal. Eso es lo que normalmente se hace, ¿no? Vamos acá, ¿ven? Acá está el otro proceso, ¿no? Miren, acá encontramos o bien lo que es una dislocadura o viene a ser una fractura, ¿no? Miren, aquí encontramos lo que es nuevamente la flexión, ¿sí? Y está más corto, ¿no? Está más corto que la pierna opuesta. Miren cómo está el lado opuesto. Está recto, ¿sí? Estirado. En cambio, la zona afectada, sobre todo en la cadera, se encuentra más corta y flexionada, como les mencionaría, sea externa o internamente, ¿no? Eso ya el traumatólogo va a observarlo. ¿Para qué? Para poder decidir qué procedimiento tratar, ¿no? Vemos acá. Tengo fractura a la ruptura o pérdida de solución de continuidad de quién? De un hueso, ¿no? De un hueso, básicamente. ¿Dónde encontramos los huesos más resistentes, más duros? Están en el cráneo, ¿sí? En el cráneo, en la bóveda craneal. Y el hueso más largo viene a ser el fémur. Doctor, ¿y dónde se encuentran los huesos más pequeños? Se encuentran a nivel de lo que es el oído interno, lo que son el martillo, el yunque y el estribo, ¿no? Esos son los huesos más pequeños que encontramos. Vamos por acá. Vemos que es una luxación. Y como ya les mencioné, es un desplazamiento de ¿qué? De una articulación, básicamente, ¿sí? El desplazamiento de una articulación. Hay personas, por ejemplo, que tienden a presentar desplazamientos continuos, ¿no? Me acuerdo de en un encuentro deportivo local, estaban realizando lo que es fulbito, y al momento que uno de los participantes saca de manera lateral con los brazos, la articulación del hombro se le sale, se le escapa, la articulación del hombro. Inmediatamente se tuvo que llevar a emergencia para poder ver a través de una placa de rayos X en qué ubicación se encontraba y realizar lo que es la sustitución en su lugar, ¿no? De la articulación. Incluso cuando están de arqueros también, ¿no? Muchas veces la pelota cae en la punta de los dedos y tiende a luzar los huesecillos de la mano, de los dedos. Entonces simplemente cae en ese momento, se lo jalan el dedo para que pueda llegar a su ubicación. No hay más complemento, ¿no? Más complemento. Un esguince es la distensión o rotura completa o incompleta de los ligamentos que les he mostrado, ¿no? Y que es muy común a nivel del tobillo, ¿no? Bueno, son por grados, de repente solamente es un estiramiento, es parcial o es completo, ¿no? El proceso de la lesión a nivel del esguince, ¿no? Sobre todo cuando utilizan zapatos altos o con tacos muy altos, ¿no? O tienden a doblar el pie. Es lo que normalmente se produce un esguince, ¿no? O una inflamación. ¿Cómo nosotros reconocemos básicamente? Una luxación se reconoce principalmente por un proceso de desplazamiento, es decir, hay deformación de la zona, como ya lo hemos visto. En una zona articular va a haber dolor en la zona articular, ¿sí? Va a haber limitación de la movilidad, no va a haber movimiento en la articulación, ¿no? Entonces, esas son las tres pautas principales en lo que nosotros vamos a poder observar en una luxación. Ahora, los esguinces normalmente ¿qué presentan? Presentan dolor, presentan cuadros de inflamación e incluso presentan lo que es equimosis, ¿no? Que es como el moretón que le dicen algunos, ¿no? Equimosis, ¿no? Entonces, de esa forma yo voy a poder encontrar que es un esguince. Claro, va a poder observarse también una disfunción en la movilidad o inmovilidad de la articulación. Tanto la luxación como el esguince se producen en articulaciones, ¿eh? Articulaciones.
Vemos acá. Esta es una fractura, ¿ven? Este es el hueso, ¿sí? Aquí encontramos la otra parte del hueso, ¿no? Esta es tomada de manera lateral y esta es de manera frontal. Por eso es necesario muchas veces que el traumatólogo le tome desde 2 dimensiones lo que es la radiografía, para poder identificar exactamente cómo se ha desplazado. Esta viene a ser una fractura, ¿sí? Esta es una fractura que se ha desplazado. Es una fractura desplazada, ¿sí? Porque no están completamente directos los huesos, ¿no? Además de ser una fractura desplazada, es una fractura completa, porque se ha roto completamente el hueso, como lo ven, ¿no? Es una fractura completa. Ahora, si observamos, es un hueso largo y se ha roto a la mitad del hueso. Entonces, por su ubicación, va a ser una fractura también diafisiaria. Acuérdense bien, ¿se acuerdan de la ubicación? Epífisis y diáfisis. Entonces, por la ubicación de la fractura, es una fractura diafisiaria, ¿no? Diafisiaria. Eso es lo que nosotros tenemos, entonces. No está alineada, más bien está desplazada, es completa, y es un hueso largo, es diafisiaria, ¿no? Entonces, ahí ya nosotros estamos clasificando cómo es la fractura, ¿no? Cómo es la fractura. Entonces, tomen en cuenta esas pautas, ¿sí? Existen mecanismos a través de los cuales se pueden producir lo que es una fractura. Si es a nivel de una tensión, las fracturas son transversales, ¿no? Este es el hueso y la fractura es así. Es de manera transversal, ¿no? Por ejemplo, cuando hay tensión, cuando ejercen muchas veces demasiado estrés a nivel muscular. Y es tanta fuerza a nivel muscular, ¿no? O a nivel de los tendones, que tiende a fracturar el hueso, ¿no? Eso es por tensión. Cuando hablamos de rotación, ¿no? O espirales, observamos acá, y se forma de esa manera lo que es la fractura, ¿no? Sobre todo muchas veces en pacientes ancianos, seniles, que realizan movimientos de rotaciones innecesarios y tienden a fracturar de esa manera, sobre todo cuando tienen lo que es osteoporosis, ¿no? Por compresión, ¿no? Cuando muchas veces se cargan lo que son pesos innecesarios, sobre todo a nivel de la columna, y estamos hablando de lo que es las vértebras, ¿no? Las vértebras, ya están las vértebras, ¿sí? Cuerpos vertebrales, ¿sí? Y tienden a realizar lo que son fracturas por compresión, es decir, es tanto el peso que se carga muchas veces que la presión es de arriba hacia abajo y comprimen las vértebras. Angulación o transversas, muchas veces el hueso no se rompe completamente, solamente se dobla. Y es lo que sucede en los niños. Ese tipo de fractura se denomina entallo verde, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Angulación por compresión, ¿no? Genera una fractura de 2 componentes transversal y oblicuo. Y la conminuta es por aplastamiento. Imagínense que esta es una porción del hueso, esta viene a ser la otra porción del hueso, y ahí encontramos porciones muy pequeñas de ese hueso que falta y se ha fracturado, ¿no? Cuando ustedes lo ven así, es una fractura en conminuta. Normalmente se produce por aplastamiento, ¿sí? Por aplastamiento, ¿ok? Vemos acá. Miren acá. Con lo que les he mencionado, ¿qué tipo de fractura será? ¿Será alineada o desalineada? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Será alineada o desalineada? A ver, vamos a llamar uno por uno. A ver, Alexandra. Buenas noches, Alexandra. Está trabajando, Alexandra. Carmen Rosa. ¿Estará por ahí Carmen Rosa? Voy a tomar lista, me parece. Emmet Mestanza. Emmet, ¿estará por ahí Emmet? Por acá me ponen desalineada. Muy bien, es desalineada. ¿Será una fractura completa o incompleta?
De repente por ahí, ajá. Vean, no hay problema, Alessandra. Será incompleta. ¿Incompleta o completa? Miren bien la imagen, ¿ah? Miren bien la imagen. Es desalineada, pero ¿será completa o incompleta? Estamos hablando de lo que es el corte. La fractura es completa, muy bien. La fractura es completa. Ahora, ¿será, según su ubicación, epifisiaria o diafisiaria? Epifisiaria o diafisiaria. Acuérdense bien de las partes que le dije de los huesos largos. ¿Qué creen ustedes? ¿Será epifisiaria? Es diafisiaria. Muy bien, Luz. Diafisiaria, ¿no? Porque está justamente en la diáfisis. En la diáfisis. Y si acá nada más ustedes quieren ver de repente lo que es algunas partes del hueso, vamos a aumentar esta parte. Miren, esta zona o línea blanca que ustedes encuentran viene a ser la parte externa, la parte más dura del hueso, ¿no? Parte de lo que es osificación, ¿no? En el medio está lo que es la médula, ¿no? Del hueso, la médula del hueso. Mientras más blanco sea, el proceso de osificación es mejor, ¿no? Mientras más oscura sea o más gris sea, vamos a poder observar que en la placa existe un problema a nivel de osificación, ¿no? Sobre todo a nivel de lo que es, eso normalmente lo ven en donde, a nivel de lo que es el esternón y a nivel de lo que es la zona de la pelvis, ¿no? La zona de la pelvis. Vemos acá, a ver, otro hueso de acá. Miren esta fractura, ¿no? Miren esta fractura. Es una fractura que también es completa, si ustedes se dan cuenta, miren, completa, ¿no? Completa, incluso hay pérdida de lo que es una porción ósea, ¿no? Y se da claramente, miren, este es el fémur, perdón, esta es la tibia y este es el peroné. Miren cómo se han fracturado los dos huesos, ¿no? Los dos huesos, ¿no? Tibia y peroné, y obviamente acá se tiene que realizar lo que se llama una osteosíntesis, es decir, se colocan lo que es platinos a ambos lados del hueso para poder mantener la alineación, obviamente es en sala de operaciones, ¿no? En sala de operaciones, y poder tratar de ver lo que es el proceso de la osificación. Tener en cuenta que muchas veces en este tipo de operación ustedes van a observar qué cosa, que llevan clavos de manera transversal, ¿no? De manera transversal, pues, ¿qué sucede? Normalmente cuando se fractura el hueso y hay pérdida muchas veces de continuidad del mismo, tienen en ocasiones a producir una osificación que acorta lo que es la extremidad. Entonces, ¿qué sucede? Esos fierros transversales tienen la función de poder brindarle lo que es cierto tipo de fijación y ubicación, incluso estiramiento en algunos casos, para poder mantener lo que es la porción, la longitud óptima del miembro afectado, ¿no? Del miembro afectado. Vemos acá. ¿Ven? Esta es la zona de lo que es el tobillo. ¿Se acuerdan? Acá está el astrágalo, porque el calcáneo está abajo. Esta es la tibia. ¿Se acuerdan de la tibia? Este es el peroné. Y mire qué ha pasado con el peroné, ¿no? Miren lo que ha pasado con el peroné. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que existen lo que es fracturas, ¿no? Esta fractura, ¿de qué tipo será, chicos? ¿Será completa o incompleta? ¿Qué me dicen? Esta fractura será Completa, doctor. completa, muy bien, completa. ¿Será diafisiaria o epifisiaria? Miren en dónde está ubicado, ¿eh? ¿Será diafisiaria o epifisiaria? Epifisiaria, doctor. Epifisiaria, muy bien, porque está formada justamente en la porción de uno de los extremos del hueso. Ahora, si van a escuchar lo que expliqué en los huesos, es una fractura completa, epifisiaria, ya saben que es del peroné, ¿sí? Del peroné,
Pero ¿qué peroné? ¿De la pierna derecha o de la pierna izquierda? Si han atendido bien lo que es los huesos, que yo les mencioné, me van a decir, ¿será de la pierna derecha o será de la pierna izquierda? Miren hacia dónde está el hueso. Les doy una referencia. Está... Disculpe, doctor, ¿cómo dijo la pregunta? Tenemos acá lo que es el peroné. ¿Sí? El peroné. ¿Este peroné será de la pierna derecha o de la pierna izquierda? Derecha, doctor. Derecha. Acá veo a Alessandra derecha, Carmen Rosa derecha. ¿Alguien me dice lo contrario o está bien lo que se está mencionando? Ya, les doy una referencia. Cada vez, miren ustedes, en la pierna tenemos un hueso que es la tibia, que es la más gruesa, y tenemos una muy delgada que viene a ser... No, perdón, fémur. es la izquierda, doctor. Porque la Exacto. tibia es la parte interna de la Perfecto. canilla. Perfecto. La tibia se encuentra hacia el lado interno o medial y el peroné se encuentra de manera lateral o externa. Entonces, esto es una fractura completa, ¿sí? Completa, ¿sí? Peroné, ¿de qué lado? Izquierdo, epifisiaria, y acá les pregunto, ¿será epifisiaria distal o proximal? Ya con eso la completamos. ¿Será distal o proximal? Distal, doctor. Distal, exacto, muy bien. Es distal, entonces completamos. Miren todo lo que me han ayudado a hacer. ¿Ah? Fractura completa, incluso ustedes me quieren poner ahí, desalineada, ¿no? Desalineada del peroné, lado izquierdo, epifisiario, en su porción distal. Y ya hicieron ya su diagnóstico ahí ustedes mismos con la placa nada más. ¿Eh? Entonces, ahí nosotros ya estamos realizando lo que es la clasificación, ¿no? De acuerdo a ello, nosotros obviamente lo primero que tenemos que hacer es, y lo principal, reconocer si es una fractura o no es una fractura, como parte de primeros auxilios. Segundo, obviamente que esta zona va a estar deformada, ¿sí? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque en los huesitos que tienen al lado del tobillo, si hay unos huesitos, unas protuberancias, que son parte de los huesos de la tibia y del peroné, si no llega o no pasa lo que es esa zona del hueso, es una fractura. Deformidad. De repente tenemos ahí lo que es una zona de equimosis por un golpe o un trauma, ¿sí? O simplemente se ha inflamado, se ha edmatizado por el mismo golpe, el mismo trauma, y hay dolor. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Y obviamente realizar el proceso de la inmovilización que vamos a ver cuando hagamos lo que es vendajes, ¿sí? Lo que es vendajes. Vemos acá, miren ustedes, esto de acá que ustedes observan acá viene a ser el hueso más largo que tenemos, ¿no? Que viene a ser el fémur, ¿no? Y miren, acá se ha producido una fractura, ¿no? Una fractura. Pero, ¿qué ha sucedido? No se ha desplazado, entonces es una fractura incompleta del fémur. ¿En qué zona me dirán ustedes? Epifisiaria, proximal o distal. Proximal, porque miren, acá está la articulación, ¿no? Es proximal, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá y qué observamos acá? ¿No? Si esta zona, por ejemplo, se vuelve completa o esto se desplaza, vamos a tener lo que es, lo que vimos al inicio de la figura, el flexionamiento, el acortamiento del miembro inferior, ¿no? Del miembro inferior. Y también debemos de inmovilizar la zona para poder evitar, obviamente, aparte del dolor, si es una fractura, el daño a otros órganos, ¿no? A otros órganos. Vemos acá. Y acá ven ustedes los mismos tipos de fractura. ¿Ven? Esta es una fractura de tipo oblicua. ¿Eh? Oblicua. Esta es una fractura incominuta, que normalmente podemos observar donde se produce por compresión. Esta es una fractura en espiral. Miren ustedes cómo se ha producido la fractura en espiral.
y esta es una fractura compuesta, ¿no? En este caso, ¿qué es lo particular? Miren, no solamente ha pasado la fractura, sino también ha roto parte de la piel, ¿no? Y obviamente que esto va a empezar a sangrar. E incluso se observa la zona muscular en algunos casos. Esto ya corresponde a ser una fractura abierta. En estos casos es una fractura cerrada. Es otra clasificación. Fractura cerrada, 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 y esta viene a ser una fractura abierta, porque ya ha transgredido la piel y se observa claramente estructuras internas. ¿Ok? Vamos acá. Acá es un poco más completo. Una fractura transversa, ¿sí? Que es también parte de lo que es la clasificación. Una fractura lineal, una oblicua, como hemos visto, una oblicua descompuesta, una espiral, en tallo verde, que normalmente le da a los niños, ¿sí? En tallo le da a los niños, y que normalmente, ¿qué va a pasar? Así como el tallo verde que no se puede romper cuando lo quieren hacer, solamente se dobla, es lo mismo que pasa en los niños, solamente el hueso se tiende a doblar. Y esta es la conminuta, ¿no? Es la conminuta que ya nosotros la hemos visto. Acá tengo 4 clasificaciones para ustedes. Una fractura simple, aquellas en las que el hueso se rompe sin dañar los tejidos y los músculos, ¿no? Es solamente a nivel del hueso, es alineada. Tenemos la fractura compuesta o abierta, ¿eh? Ha transgredido lo que es la piel. No solamente se rompe el hueso, sino que la punta afilada que se observa daña tejidos, ¿no? Y obviamente parte de la piel, ¿no? Parte de la piel. Tener mucho cuidado, sobre todo si es que está sucia, porque tiene que limpiar, si es posible, con procesos o agua estéril. Eso normalmente ya muchas veces incluso se puede hacer en emergencia, ¿no? Las fracturas en conminuta, cuando el hueso es muy fragmentado, ¿sí? Muy fragmentado, como ustedes observan acá, ¿no? Está completamente roto, ¿sí? Y tiene pequeñas esquirlas dentro del mismo, ¿no? Pequeñas esquirlas. Vemos acá, fractura con presas, ¿no? Cuando un hueso se tritura contra otro al hacer palanca uno con otro, ¿no? Acá encontramos. Este es un tipo de fractura en espiral, ¿no? Como ya lo hemos visto, ¿no? Tipo de fractura en espiral. Aquí es un poco más compleja lo que es la clasificación que ustedes deben tener en cuenta para poder observarlas. Y algunas que ya hemos visto, ¿no? La forma de presentación según su tipo, según su localización, en la infancia y según su configuración, ¿no? Según su configuración. Vemos acá. Según su tipo, puede ser abierta o cerrada, lo que ya hemos visto, ¿no? Lo que ya hemos visto. Puede ser incompleta, ¿no? O puede ser en conminuta, puede ser impactada, es decir, un golpe directo al hueso, ¿no? O puede ser avulsiva por un proceso de explosivo, una expansión que dañe directamente lo que es el hueso. Según su localización, puede ser tercio proximal, y acá encontramos en el tercio proximal lo que es la epífisis, ¿sí? Del mismo nombre, epífisis proximal. Puede ser el tercio medio, que ya lo conocemos como diáfisis, ¿sí? Diáfisis. Puede ser del tercio inferior, que también encontramos como epífisis, o epífisis distal, ¿no? Puede ser intraarticular, como ya vimos en la rodilla, ¿no? Y bueno, estas dos que están dentro de esto mismo, ¿no? En la infancia, que pueden ser 2 tipos, diaficiarias y epifisiarias, ¿no? Y la más común, que es en tallo verde, que es la que nosotros vamos a poder tener más frecuentemente. Y según su configuración, que puede ser transversa, ¿sí? Es decir, este es el hueso y la fractura se forma de esta manera. Puede ser oblicua, ¿no? Que solamente encontramos de esta forma. Puede ser en espiral, que encontramos así, y puede continuar por esta zona, ¿no? Así, este es el hueso. O puede ser de manera vertical, es decir, la fractura viene así, ¿no? Entonces, esa es la configuración que nosotros tenemos como presentación a nivel de los diferentes huesos, ¿no? Vemos acá. Ven, miren que es una fractura cerrada. ¿Por qué? Porque no ha transgredido lo que es la piel,
¿no? No ha transgredido lo que es la piel. Esta es una fractura abierta o expuesta en la cual vamos a poder nosotros observar que sí hay transgresión de la piel directamente. Esta es la comminuta, ¿no? Donde hay pequeños fragmentos. Esta es la de tallo verde, donde ustedes se dan cuenta. Hay una fractura, no es completa, pero se dobla el hueso. Y esta es una fractura transversa, ¿no? Transversa. Puede denominarla transversa, puede ser, por ejemplo, simple, puede ser cerrada, ¿no? De acuerdo a lo que es la configuración que nosotros podamos tener. Bueno, este tipo de fracturas ya lo hemos visto, ¿no? Otro tipo de fractura, ven ustedes, perdón, vamos a bajar esto de acá para que puedan ver mi pantalla, ¿no? En tallo verde o incompleta solamente el hueso se dobla, de manera transversal, ¿sí? Transversal, y esta es una fractura simple, ¿no? Una fractura simple. Esta es otra fractura en tallo verde que también es muy común en los niños, ¿sí? Fractura a través de la placa de crecimiento. Esta viene a ser lo que es la placa de crecimiento, que yo les mencioné, que viene a ser, ¿quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Es la metáfisis, ¿no? Es la metáfisis. Es a partir de donde se produce el crecimiento del hueso. Esta viene a ser la diáfisis y esta viene a ser la epífisis, ¿no? Epífisis. ¿No? Aquí encontramos otras estructuras a nivel de lo que es el hueso, ¿no? Pasamos a la siguiente. ¿Sí? Este es el hueso coxalo-ilíaco, el fémur, ¿sí? Esta viene a ser el omóplato, esto viene a ser la clavícula y esta viene a ser el húmero, ¿no? El húmero. Bueno, fractura corde causada por un traumatismo brusco en un hueso sano, ¿no? Eso es lo que muchas veces vamos a poder ver, sobre todo cuando hay accidentes de tránsito. Fractura por estrés, estrés repetitivo, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen levantamientos de pesas consecutivamente, en algunos casos se rompe lo que es el ligamento y en otras por estrés se puede realizar el proceso de la fractura, ¿no? Pero normalmente, ¿en quién vamos a poder encontrar lo que son este tipo de fracturas? En atletas, sobre todo a nivel del pubis y la tibia. Las bailarinas de ballet, encontramos en la tibia, básicamente en el tercio medio o en la diáfisis. El tosedor crónico a nivel de las costillas por una tos muy frecuente, ¿no? Los golfistas a nivel de las costillas también es frecuente. Los estibadores, cargadores de bultos en la primera costilla, ¿no? Corredor de larga distancia en el peroné distal o en la tibia, ya saben ustedes dónde queda. La fractura de marcha, los metatarsianos. Los metatarsianos son los que se encuentran a nivel de la mano, ¿no? Exactamente a la altura de lo que es la muñeca, ¿no? Acá ustedes se encuentran. Acá es una red de huesecillos, ¿sí? Huesecillos. Este es el metatarso. Perdón, ese se viene a ser el tarso. Los metatarsos son los que se encuentran a nivel de lo que es la palma de la mano o el dorso de la mano. Y de ahí vienen lo que son los dedos o las falanges, ¿no? Entonces, esto de acá es el tarso en la mano y esto de acá son los metatarsos, ¿sí? Metatarsos. Los paracaidistas, el trabajador de pala, sobre todo apófisis espinosas cervicodorsales. Existen fracturas patológicas, es decir, fracturas que se producen por una enfermedad propiamente dicha, ¿no? Causa local, por ejemplo, carcinoma metastásico. ¿Qué vienen a hacer? Es el cáncer. Carcinoma es el cáncer. En este caso viene a ser a nivel óseo. ¿Por qué se dice metastásico? Porque es posible que venga de otros órganos donde se ha iniciado lo que es el proceso cancerígeno, ya ha llegado a nivel óseo, ¿no? A nivel óseo. Cuando es, por ejemplo, a nivel pulmonar o a nivel gástrico, es muy común que se forman a nivel de las vértebras, ¿no? A nivel de las vértebras. Otro proceso es por la osteoporosis, ¿no? Y muchas veces, y es lo más común a nivel de los cuerpos vertebrales, en la columna vertebral. Por eso muchas veces, ya sea por el peso del mismo cuerpo, de las vértebras superiores,
se empiezan a aplastar, a reducir su dimensión, y si se dan cuenta, la persona o este paciente senil empieza a encurvar lo que es su columna, ¿no? Encurvar a su columna. Por otro lado, a nivel local tenemos tumores benignos, tenemos tumores malignos, ¿no? Ya ahí encontramos lo que son el encondroma, el CA o cáncer metastásico. Puede producirse por infecciones locales, como la osteomielitis. Y normalmente esto ha podido observar, por ejemplo, en pacientes que son diabéticos, pacientes que se hacen heridas y no cicatrizan o sanan y se infectan y no reciben tratamiento antibiótico. Se hace una infección localizada a nivel de tejidos blandos y que posteriormente llega a nivel óseo, ¿no? Por otro lado tenemos los quistes simples, displasias, ¿no? Otras patologías que son poco comunes. Por otro lado tenemos lesiones difusas, algunas que son congénitas y otras que son adquiridas directamente dentro de lo que es el proceso del crecimiento, ¿no? ¿Cómo reconocemos que hay una fractura? Básicamente hay mucho dolor en la zona, ¿no? Mucho dolor, cualquiera que sea lo que es el origen que pueda presentar, ¿no? Mucho dolor. Luego tenemos la impotencia funcional, es decir, básicamente no va a poder movilizar esa zona. Vamos a encontrar deformidad, ¿sí?, de esta estructura. ¿A qué se llaman crepitaciones? Es decir, cuando hay una fractura y por momentos de repente, sin darse cuenta, empieza a moverse la zona, empiezan a hacer un chasquido los huesos que han sido fracturados al golpearse entre sí. Eso es la crepitación. Y una movilidad anormal de la zona por la misma fractura que se observa o se presenta. Acá hay un cuadro comparativo, ¿no? Un cuadro comparativo de lo que es fractura, luxaciones, esguinces, desgarros. Ojo, los desgarros se producen a nivel del músculo, ¿no? Los esguinces, a nivel de lo que son los ligamentos, las luxaciones en articulaciones y las fracturas en el hueso. ¿Qué es lo que tenemos acá? Por ejemplo, dolor, ¿no? Es el primer síntoma que tenemos. Cuando hay una fractura, está localizada en la zona de la lesión que aumenta con el movimiento. En la luxación, básicamente, como les mencionaba, es en una articulación. También aumenta con el movimiento, pero tiene la particularidad de que hay un cuadro inflamatorio, ¿no? La zona aumenta de volumen. En el esguince, también está localizado en la articulación, al igual que la luxación, pero el dolor aumenta con el tacto. Tú lo tocas, ¡oh!, grita el paciente, ¿no? Y tenemos obviamente que también observarlo, ¿no? En qué zonas se ha suscitado. Los desgarros son dolores súbitos con sensación de tirón y normalmente es a nivel muscular, ¿no? A nivel muscular. Y también son muy dolorosos al tacto. Impotencia funcional, es decir, no vamos a poder movilizar esa zona. En la fractura hay incapacidad de movimiento total, ¿no? Incapacidad de movimiento. En la luxación también imposibilidad de movimiento. En un esguince hay un movimiento, pero de manera relativa, ¿no? Con dolor, pero se mueve. En el desgarro, sobre todo muscular, hay gran incapacidad. Hay gran incapacidad. La inflamación, ¿no? En el sitio de lesión producida por la acumulación de líquidos o plasma es una inflamación, un edema que se produce por el proceso del trauma, ¿no? Y se produce tanto en fracturas, en las acciones como en esguinces. Los desgarros es relativo al tipo de desgarro, ¿no? Normalmente el proceso es más muscular. ¿Se produce enrojecimiento? Sí, se produce un hematoma, un enrojecimiento, pero en la zona de la lesión directamente, en cualquiera de estos cuadros. Y las crepitaciones o los chasquidos son propias ¿de quién? Son propias de las fracturas. Solamente vas a escuchar crepitaciones a nivel de las fracturas, ¿sí? Entonces, acá tenemos a grandes rasgos ya nosotros cómo vamos a poder identificar un proceso de fractura según lo que es los signos y síntomas que puedan presentar, ¿no? ¿Bien? Esta es una clavícula, ¿no? Y miren la fractura que le vamos a encontrar. Normalmente se produce a nivel medial, ¿no? Pero acá la encontramos en uno de los extremos, ¿sí? Observen las características, hay, ¿no? El proceso de la fractura es bastante notorio.
Esto es igual. Esto viene a ser parte de la escápula o el omóplato. Este viene a ser la cabeza del fémur, la cabeza del húmero, ¿sí? Esta es la cabeza de ¿quién? Del húmero, ¿sí? La cabeza del húmero. ¿Sí? Entonces, tenemos eso. Hay una fractura de la cabeza del húmero, ¿sí? Y que obviamente va a provocar una disfunción a nivel de la articulación, sobre todo del hombro. ¿Sí? La que encontramos, ¿no? Este es otro tipo de fractura que ya lo hemos visto anteriormente. ¿Sí? ¿No? Acá hay otra fractura, ¿sí? Otra fractura, observen ustedes, por aplastamiento, ¿eh? Porque está uno dentro de compresivo sobre el otro, ¿sí? Incluso a nivel de lo que es la cabeza de este mismo brazo, ¿sí? Porque la zona del brazo, ¿sí? Acá encontramos a nivel de lo que esta es la articulación del codo, este es el húmero, ¿sí? Este es el húmero. Miren, de manera anterior no se ve, no se aprecia bien, pero si lo tomamos de manera de perfil, miren cómo está. No está alineado, está desplazada está desplazado lo que es el proceso de la fractura, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a tener en cuenta la importancia de que muchas veces se tomen dos tipos de placas, una anterior y una lateral o de perfil, ¿no? Acá no lo vemos, pero miren de perfil. Se observa lo que es el desplazamiento, ¿no? Acá encontramos otra fractura a nivel de lo que es el radio y el cúbito, ¿no? ¿Ven? Esta es una zona de perfil y esta es una zona frontal, ¿no? Miren, acá nos observa, por ejemplo, parece que solamente se hubiera desplazado un poco, de manera anterolateral, pero no solamente así. Miren cómo se ha desplazado completamente la zona de la articulación, ¿no? Se han desplazado. Miren por acá, un poco más y puede romper lo que es la piel, ¿no? Entonces, la importancia ahí que se tiene de los dos tipos de fracturas, ¿no? ¿Ven? Haga una fractura anterior, aparentemente casi normal, pero miren, de manera lateral, ya se observa. Es una fractura en forma de tenedor, ¿no? Así la denominan, en forma de tenedor. Vemos acá, ¿ven? Miren la fractura a nivel del dedo, ¿no? A nivel del dedo. Es otro tipo de fractura desplazada que se da en una de las falanges. Y acá vamos a poder observar mejor. Miren acá. Esto viene a ser el tarso. Perdón, el carpo a nivel de la mano. Este es el carpo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huesecillos que forman lo que son el hueso del carpo. Estos vienen a ser lo que es el metacarpo. Esta es la zona de pulgar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 huesos. Esto es lo que forman lo que es la palma y el dorso de la mano. Pero déjense cuenta algo principal que ustedes tienen que saber. Lo que una vez un alumno me preguntó, doctor, si yo me fracturo, por ejemplo, este hueso de acá, que es el hueso del medio, ¿cómo lo puedo mencionar? Porque de repente es una fractura no desplazada, completa, ¿no? De repente puede ir de la mano derecha, me dirán. De repente por ahí vamos a poder encontrar que es diaficiaria, ¿no? Es a nivel de lo que es el metacarpo, pero el metacarpo tenemos 5. ¿Cómo vamos a poder ubicarlo? Ya. Contamos desde el pulgar. Primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano. Entonces, ya sabemos, sea cual sea la mano, siempre vamos a poder contar desde el hueso del metacarpo, pero que corresponde al pulgar. Y se dan cuenta porque va a ser el más gruesito y el más corto. Entonces, acá yo tengo. Normalmente para tomarse la placa de rayos X en una mano es en una posición anatómica, ¿no? Entonces, yo cuento acá. Fractura, de repente completa, del tercer metacarpiano, ¿no?
Entonces ya tengo ya lo que es la ubicación de la fractura, ¿no? En este caso, yo tengo lo que es el dedo. Y en el dedo también tiene nombres. Muchos los denominan falanges. Falanges, ¿no? Falanges. Me faltó pantalla. Entonces, nosotros contamos. Primer falange, segundo falange y tercer falange, ¿no? Algunos lo llaman falange, falangina y falangeta, ¿no? Ver cómo se pueden acomodar, ¿no? O la falange proximal, medial y distal. Son diferentes clasificaciones que se dan dentro de lo que son los huesos de la mano y de los dedos, ¿no? Básicamente. Vemos acá, miren. Acá tenemos nosotros lo que es un desplazamiento. Esto viene a ser la sínfisis del pubis, ¿no? La sínfisis del pubis. Y un desplazamiento de igual manera, ¿no? Vemos por acá. Acá hay otra vez una fractura, miren. Está de manera incompleta lo que es el proceso de la misma fractura, ¿no? De la misma fractura. Entonces, tenemos acá nosotros lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente. Vamos a poder observar que determinadas fracturas van a depender del sitio, ubicación, de lo que es la misma lesión que podamos encontrar, ¿no? Vemos acá, fractura diaficiaria, pero dentro de lo que es las epífisis, también nosotros vamos a poder identificar en qué zona, ¿no? Por ejemplo, lo encontramos en el nivel de lo que es, este es el cuello. Si esto viene a ser la cabeza del fémur, esto viene a ser el cuello. Entonces, miren dónde se ha producido la fractura. Estamos en lo que es el proceso directamente, ¿sí?, de la fractura a nivel del cuello, de lo que es el fémur, ¿no? De la cabeza del fémur. Entonces, ahí nosotros muchas veces en la placa de rayos X se puede observar, se puede identificar, ¿no?, cuál es la fractura. Y eso normalmente lo puede observar lo que es el traumatólogo cuando le tomen la plaquita de rayos X. Vemos acá, ¿ven? Y retomando lo que es una placa de rayos X en lo que es justamente el proceso anterior, miren cómo está lo que es el cuello. Está fracturado, ¿no? Está fracturado. Va a producir mucho dolor, inmovilización. Si es que por un trauma vamos a encontrar edema, inflamación, y de repente por ahí el signo que nos va a diferenciar de los otros, ¿no? El chasquido de las superficies óseas que van a estar en contactos unos con otros, ¿no? Unos con otros. Vemos acá, miren. ¿Quién me dice cómo se llama este tipo de fractura? A ver, chicos, lo hemos repasado varias veces. A ver, díganme cómo se llama. Les doy alternativas. Tipo examen. ¿Es transversal? ¿Es oblicua? ¿Es espiral? ¿O es cominuta? Oblicua, doctor. Oblicua. A ver, ¿quién me dice otra? Les repito las alternativas. ¿Es transversal? ¿Es espiral? ¿Es oblicua? Es espiral, ¿no? La oblicua solamente tiene una sola formación, nada más. En cambio, mire, esta viene desde arriba. Viene así y se viene así, ¿no? Es como una espiral, ¿no? Es una fractura en espiral. Muy bien, chicos. Muy bien, ¿no? Vemos acá. Miren, ¿quién me dice cómo se llama este hueso que está acá? También lo mencioné. Y miren cómo se ha fracturado. Normalmente es por una impactación. Cuando caes de rodilla, ¿no? Miren cómo está. Se llama... A ver, ¿cómo se llama ese huesecito? Si ustedes estiran su pierna, van a sentirlo incluso... Rótula. Rótula, muy bien, rótula. Hay algo importante en este hueso. Este hueso se denomina hueso sesamoideo. ¿Por qué sesamoideo? Los huesos sesamoideos son aquellos huesos que no se contabilizan dentro de los 206 que nosotros contamos, ¿no? Que no requiere una función específica más que todo de amoldamiento de ciertas estructuras, ¿sí?
Este es un hueso sesamoideo. ¿Encontramos otros huesos sesamoideos? Sí, los encontramos en la planta del pie. Pero muchas veces no se considera porque no cumple una función determinada. Más que todo de amoldamiento de lo que es las zonas de articulaciones en las cuales se encuentran, ¿no? Vemos acá, ¿ven? De la zona de lo que es la pierna, la tibia, nuevamente, ¿no? Tipo fractura. Vemos acá, ¿no? Ahí encontramos otra vez la fractura. Miren la fractura acá. Casi no se percibe muy bien. Pero está afrontada. Y ahí está la fractura, ¿no? Acá también encontramos fractura. Miren por acá, ¿no? Normalmente, ¿qué sucede? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una fractura, esta tiende a regenerarse y tiene fases en lo que es su proceso de curación. Por eso, cuando se forma y se unen los extremos, para que no se movilice nuevamente, se les coloca un yeso, ¿no? Para que no se desplace. Se coloca una férula. La férula es como si fuera una tablilla, ¿no? Donde se ubica lo que es la zona de la fractura afectada y se envuelve con vendas, ¿no? Pero para ello se requiere lo que es un tiempo determinado, ¿no? Y para ello encontramos lo siguiente. La formación del callo óseo, es la parte final que nosotros tenemos acá, ¿no? Este es un hueso afrontado y la parte final es la formación de este callo. Muchos deportistas, ¿no? Sobre todo los que participan en deportes de contacto, se forman para endurecer el hueso. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces, ¿qué hacen? Para fortalecer los nudillos, empiezan a golpear y a golpear y a golpear los sacos. Entonces, a nivel de los huesos, se forman microlesiones y al momento de que se puedan regenerar, forman este callo. La formación de este callo hace que esa zona se vuelva más rígida, más dura. A nivel de la pierna, en la tibia, cuando realizan los golpes a nivel de lo que es el saco, también se forman pequeñas microfracturas, formándose callo, y este callo endurece lo que es esa zona, ¿no? Endurece la zona. Pero para formar este callo se requiere de fases, y tenemos 3 fases propiamente dichas. La fase inflamatoria, la fase reparativa y la fase de remodelación. En la fase inflamatoria tenemos la producción de un hematoma en la zona del hueso que se coagula y entre 18 a 20 horas se forma, ¿no? La lesión del periósteo, ¿no? El periósteo viene a ser la estructura más externa del hueso. Pero para que se forme este hematoma, tiene que haber una adecuada circulación sanguínea en esta zona. Una adecuada. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no hay una adecuada irrigación de la zona? No llega suficiente irrigación y como toda célula, se mueren y esta zona se va a necrosar, ¿no? Necrosar. Pero en una fractura normal hay buena irrigación y la primera formación en la fase inflamatoria se caracteriza por la producción de un hematoma. En la fase reparativa, el coágulo se reorganiza, se prolifera tejido celular, ¿no? A nivel de lo que es el periósteo y endosteo, que es la parte externa y media del hueso, y aparece el callo primario, ya empieza la formación de este callo. En la fase de la remodelación y la recomposición de la arquitectura que se ajusta a las líneas de estrés del hueso y por consiguiente ya la formación del callo propiamente dicho, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Factores que influyen en el ritmo de reparación. Es decir, no es que solamente nosotros vemos la fractura, sabemos que se va a reparar, sabemos que se forma un callo, pero así como todo, también tiene factores que van a influir ya sea en la rapidez o en la lentitud o en la falta de formación de este callo. Primero, la edad. Como sabemos, los niños tienden a regenerar su estructura mucho más rápido que una persona adulto mayor, que tiene menor incluso consolidación ósea. El grado de traumatismo.
¿no? Por ejemplo, si es una cominuta donde hay muchas partes, seguramente el proceso de regeneración es mucho mayor, ¿no? Que existe una buena vascularización, que es lo más importante. Si no existe eso, olvídense de lo demás. Y la separación de los fragmentos. Por eso, si es que hay un proceso de desplazamiento en la fractura y se ha realizado una intervención quirúrgica, estas tienen que estar completamente y de manera adecuada afrontadas. La separación de los fragmentos, como ya hemos visto, la situación intraarticular de la fractura, ¿no? Y que no haya cuadros infecciosos. Imagínense una persona que se haya operado y justo la herida se infecta, ¿no? Se infecta. Es un problema que retarda el proceso de reparación del tejido óseo, ¿no? Del tejido óseo. Vemos acá, ¿no? Tenemos acá, a la izquierda, el callo fibroso, tejido de granulación, sangres en puntas negras, ¿no? Y material necrosado, óvalos negros, ¿no? Los óvalos negros, material necrosado. A la derecha encuentran el callo óseo interno y cartilaginoso de manera externa, ¿no? Ambos de manera transitorias directamente. ¿No? Complicaciones de una fractura que se puede retrasar, que muchas veces no hay unión, de repente no han ido al traumatólogo, dejan que por sí solo pase y no se unen los huesos, o de repente llega al traumatólogo pero tiene una mala técnica y no une los huesos adecuadamente, o se van de repente al huesero, ¿no? Lo que muchas veces pasa. Puede producir una necrosis aséptica, es decir, por un proceso infeccioso. Por un mal afrontamiento puede haber un acortamiento de la extremidad. Por eso muchas veces le menciono. Cuando ingresan a traumatología, le realizan la operación, le colocan lo que son los fierros de fijación, estos los van soltando poco a poco para que puedan mantener lo que es un estiramiento adecuado y no se observe esto. Cuadro infeccioso, como ya le mencioné, por el proceso de la herida, ¿no? Por ejemplo, este proceso de problemas de fracturas, porque puede ser lesiones vasculares, contracturas isquémicas, es decir, hay irrigación, pero no llega de manera adecuada. Doctor, disculpe, ¿puede repetir en lo que es necrosis aséptica? Lo que pasa es que no escuché bien porque mi internet se está alejando por partes y no escuché muy bien la explicación, por favor. No se preocupe. Cuando hablamos de una necrosis aséptica, ¿qué sucede? Imagínense que hay una fractura a este nivel, ¿no? Una fractura. De repente por ahí encontramos una que se encuentra cerrada, pero que está desplazada, ¿sí? De repente por ahí encontramos otra que está desplazada, pero es abierta. Es decir, existe lo que es lesión de la piel. Entonces, en esta fractura, por ejemplo, que es cerrada, está desplazada, es intervenido quirúrgicamente, pero la herida operatoria se infecta. Porque muchas veces después de un tiempo, ¿sí? Simplemente puede producirse un cuadro infeccioso si es que no se cura de manera adecuada, ¿no? Después de la intervención quirúrgica, provoca una zona de sepsis, ¿no? Donde la zona está eritematosa, es decir, enrojecida, inflamada, ¿no? De repente la tocan y la palpan y está endurecida, está caliente, ¿no? Y posiblemente por los puntos empieza a salir una secreción amarillenta que es pus. Entonces, ese cuadro infeccioso va a producir un proceso de sepsis. ¿Y qué viene a ser la sepsis? Es un cuadro infeccioso. Ahora, este proceso de sepsis muchas veces retarda el crecimiento, perdón, retarda la regeneración ósea. Pero en ocasiones no solamente está afectado lo que es por un cuadro séptico, sino por un proceso de irrigación sanguínea. Cuando no hay una buena irrigación sanguínea en la zona, incluso eso lo hemos visto en pacientes que sufren de diabetes, ¿no? ¿Qué sucede? Incluso la misma herida retarda su proceso de regeneración y recuperación. Si mantienes una herida abierta por mucho tiempo, se infecta la zona. Entonces ya no solamente tienes un proceso de falta de irrigación, sino también tienes lo que es un cuadro infeccioso. Ambos producen lo que es muerte celular en la zona, porque
consiguiente un cuadro necrótico, ¿no? A eso llamamos una necrosis aséptica. Por otro lado, se ha producido una fractura abierta, ¿no? Una fractura abierta donde hay abundante contaminación. Se cierra la herida, se trata de alinear la fractura, pero no se ha realizado una adecuada asepsia, es decir, no se ha eliminado suficientemente lo que es microorganismos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? La zona al infectarse retarda el proceso de regeneración y por consiguiente, vamos a poder observar que dificulta el proceso de cicatrización y retarda el crecimiento. En otras ocasiones, ¿qué sucede? Se ha alineado bien lo que es este proceso de la herida. Se ha cerrado adecuadamente, pero hay lesión vascular. Hay lesión vascular, ¿no? En una intervención quirúrgica se trata de alinear y empieza a producirse lo que es un cuadro necrótico. Es decir, hay un proceso en donde ya no hay sepsis, es decir, está aséptico. No hay asepsia, no hay infección, pero se produce un cuadro necrótico porque al lesionarse vasos sanguíneos no llega una adecuada irrigación y empieza a necrosarse la zona ósea, ¿no? Empieza a necrosarse. Eso nosotros vamos a poder observar y obviamente que va a complicarse con lo que es el proceso de la necrosis, ¿no? Gangrena, enfermedad tromboembolítica. ¿A qué nos referimos con enfermedad tromboembolítica? Encontramos acá lo que es el vaso sanguíneo. Se producen fracturas, pero dentro de estas fracturas existen compuestos de tejido graso que ingresan al vaso sanguíneo muchas veces. O simplemente la formación de trombos que ocluyen lo que es la irrigación sanguínea. Dificulta el proceso de cicatrización y esto también nos puede provocar, ¿qué cosa? Una necrosis, ¿no? El embolismo graso que tenemos justamente en esta zona, ¿no? Tenemos en esta zona. Vemos acá otro tipo de fractura. Mire cómo se ha formado el callo. No hay un adecuado afrontamiento, no existe lo que es una regeneración o una reparación adecuada. Es posible que este paciente ni siquiera haya ido al traumatólogo, solamente se haya curado por sí solo, ¿no? Y se observa lo que es la deformación. El callo que se ha formado de manera inadecuada, ¿no? ¿Cuánto tiempo habrá padecido este señor por el proceso de cicatrización, ¿no? Pero aún así ni siquiera el afrontamiento es eficaz, ¿no? Vemos por otro lado algunas complicaciones que son de manera tardía, ¿no? De manera tardía, como lo que son las atrofias, es decir, no se ha formado lo que es, en este caso, de atrofia de Sudeck, ¿no? De Sudeck, de manera adecuada. ¿Cómo es este proceso de atrofia de Sudeck? ¿No? Es una distrofia, ¿no? Es algún proceso crónico que normalmente vamos a observar y que tiene muchas veces lesiones a nivel de los nervios, ¿no? Y esta lesión de los nervios o de origen neuropático, como es el término, provoca dolor de manera muy frecuente en esta zona de regeneración, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que vamos a conocer como la miositis osificante, ¿no? La miositis osificante. ¿Cómo es este proceso de miositis osificante? Básicamente, vamos a poder observar que está relacionado mucho con lo que es ya el proceso muscular. Es decir, hay un proceso, por ejemplo, de calcificación, aumenta lo que es el proceso cálcico, ¿no? A nivel de lo que es, sobre todo, no solamente óseo, sino a nivel también muscular también. Hablamos de artrosis, ¿no? Y sinostosis, ¿no? Básicamente cuando se producen a nivel articular. A nivel de lo que es la artrosis, que es un término que de repente nosotros ya muchas veces hemos escuchado, ¿no? Se produce básicamente a nivel de lo que es, como le vuelvo a mencionar, las articulaciones con un proceso inflamatorio.
y en algunos casos con desgaste del cartílago. En el caso de lo que es la sinostosis, ¿no? Normalmente, en muchos de los casos, es de manera congénita. Es muy raro que se pueda llegar a producir, ¿no? Sobre todo a nivel de los huesos largos, como lo que es el radio y el nivel cúbito, ¿no? Es muy poco. Muy bien, chicos. Vamos a quedar por el día de hoy hasta acá. Ya siendo 9:34, ¿sí? Vamos a pasar listas rápidamente para poder tenerlos dentro de lo que es el sistema. ¿Ok? Así que tomen atención para poder pasar listas, por favor. Hoy día es 18. A ver. Darwin Álvarez. Darwin. ¿No está? Araujo Malpartida. Araujo. Arroyo. Presente, doctor. Muy bien. Chamorro. Presente, doctor. Muy bien. Pierina Isabel. Cisneros Guamaní. Cisneros. Flores Monroy. Mestanza Bulla. Mestanza. Presente, doctor. Okay. Moreno Vázquez. Pereira Laos. Pereira. Vargas Espinosa. Vargas. Ok. Muy bien, chicos. Es todo por el día de hoy. La próxima semana vamos a ver vendajes y un poco de lo que es inmovilización de las fracturas que hemos realizado el día de hoy. Muy bien, Disculpe, chicos. doctor. Dígame. No me ha llamado la lista y la semana pasada ocurrió lo mismo. He comunicado esto al área pedagógica y no me da respuesta. Ya, a ver un momento, por favor. Voy a ponerlo en el WhatsApp para poder una vez ver lo que es su situación. ¿Ya? ¿Me podría repetir su nombre completo, por favor? Sí, doctor. Luz Ivone Quirós Tomás. Okay. La semana pasada fue 11, ahora 18. Muy bien, ya he enviado un comunicado a lo que es el coordinador para que puedan ver su caso. ¿Sí? No se preocupen. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias por la atención del día de hoy. Estaremos entonces viendo lo que es más adelante algunas pautas adicionales. ¿Ok? Traten de todas maneras de estar ingresando siempre a lo que es la plataforma y completar lo que es alguno de sus trabajos que están pendientes. A ver, Araujo Malpartida, sí, llamado. Profesor Alexander Moreno. A ver, Araujo. Ya, Araujo Malpartida. ¿Quién más faltó llamar? Alexandra Moreno dice. Sí, profesor. A ver, vamos a ver. Ya te consideré. Muy bien, chicos. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu apellido? Profe, Pereira, Laos, Saulo. No, el internet está un poco malo, te escuché también, profe, no puedo contestar la asistencia. No te preocupes, ya te consideré. No te preocupes, ya está considerado. Profesor, muchas gracias. No, ok, muy bien, chicos. Nos vemos entonces en la próxima clase. Cuídense todos, revisen siempre lo que es su plataforma para poder completar los
los trabajos que están pendientes. ¿Ok? Todavía siguen abiertos y si hay alguna duda, me escriben por interno nada más. Que tengan buen inicio de semana. Nos estamos viendo. Gracias, Buenas doctor. noches, doctor. Buenas noches. Gracias, hasta luego.